que son la de la protectora La Bienvenida, protectora de animales La Bienvenida, la de la plataforma afectados por la hipoteca, y Paco explicará la de la pobreza energética y el reconocimiento al poeta Ángel Crespo. Como siempre, presentamos mociones para mejorar la vida de la gente, para las personas que peor lo están pasando y las familias que están sufriendo más ferozmente las consecuencias de la crisis. El procedimiento es el de todos los meses. Los concejales y las concejalas de Ganemos vamos barrio por barrio rindiendo cuentas de lo que estamos haciendo en el ayuntamiento, explicamos cómo se han dado las mociones que hemos presentado ese mes y recogemos propuestas para llevarlas a la institución y fruto, por ejemplo, fruto de este procedimiento en la asamblea de barrio que tuvimos en Entonces, por eso presentamos una moción que viene a recoger las demandas de estas voluntarias, en que suponen un mínimo gasto económico para el ayuntamiento y que, sin embargo, facilitaría muchísimo la labor diaria y desinteresada de cuidar y mantener sanos a los animales abandonados de nuestra localidad, que da refugio en las instalaciones de la protectora. Como digo, por citar algunas medidas para que veamos que realmente no suponen un coste económico importante, pues sería cambiar picaportes, cerrojos, las luces del patio, mantener limpios los pinos de la zona, retirar la maleza. Son cosas que no tienen mucho coste económico y que efectivamente mejoraría la labor de estas voluntarias que trabajan en la protectora. Y luego la moción de la plataforma de afectados por la hipoteca es una moción que se está presentando en todos los ayuntamientos del Estado y que viene son medidas en materia básica de protección social en materia de vivienda. Esperamos que el Pleno del Ayuntamiento apruebe esta medida porque va también, como digo, a mejorar la vida de los que peor lo están pasando. 3 de los 4 grupos políticos que formamos el Pleno del Ayuntamiento firmamos un acuerdo en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas con la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces esperamos que este compromiso se mantenga y que el Partido Popular se sume para que esto es una serie de medidas muy básicas para que la gente no se quede sin casa. Son, bueno, medidas también las típicas repetidas que viene la plataforma reivindicando desde hace años y que aún desde los gobiernos no se ha tomado ninguna medida. Son como la dación en pago, la eliminación automática de las cláusulas abusivas, un alquiler digno. Como digo, hay algunas medidas que se pueden hacer ya desde el ámbito municipal y otras tenemos que instar a los gobiernos regionales y al gobierno central. También hay medidas como impedir los suministros de agua, luz y gas, que va relacionada directamente con tampoco perder la vivienda y garantizar estos servicios mínimos. También llevamos una moción que explicará ahora Paco de pobreza energética, que va hilada también a esta medida dentro de la moción de la plataforma, y la creación de un observatorio de la vivienda entre la sociedad civil y las instituciones, y básicamente esa es la medida que presentamos de la plataforma afectados por la hipoteca. Ahora Paco explicará las dos siguientes mociones.
Pues bien, buenos días a todas y a todos y bueno, como decía Javier Heredia, efectivamente que liga perfectamente con la moción sobre la plataforma de afectados por la hipoteca. El Grupo Municipal de Ganemos Ciudad Real pues presenta una moción que tiene que ver con el intento de paliar los efectos tan dramáticos que supone la pobreza energética, ¿no? Ya sabéis que por pobreza energética en realidad se entiende dos tipos de fenómenos, ¿no? Uno que tiene que ver con la imposibilidad directamente de poder hacer frente al pago de los suministros de agua, luz, gas, por una parte, o bien que una buena parte de los ingresos de familiares se destinen a este tipo de servicios, ¿no? Claro, los factores que influyen en esta situación de pobreza energética son tres, ¿no? Fundamentalmente, uno tiene que ver con los ingresos familiares y claro, nada. A este respecto, que como podéis entender, la situación es bastante dramática, no solamente por la situación de desempleo masivo, sino también por un fenómeno que ha aparecido y que se va consolidando en nuestras relaciones laborales, que tiene que ver con el fenómeno del trabajo pobre, ¿no? Es decir, con la idea de que ya trabajar no implica el que las familias, los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades más básicas, como pueda ser en este caso acceder a luz, agua o calefacción, ¿no? El otro tiene que ver con los costes y aquí también ahora veréis que una de las ideas de la moción tiene que ver con instar al Gobierno central precisamente a dar cuenta de esta situación porque los costes se han disparado, ¿no? Ha habido un incremento del 22% del gas, del 34% de la luz, del casi el 10% de agua y del butano en último lugar del 25%, ¿no? Con lo cual, pues es una situación que efectivamente da cuenta de los resultados que nos ofrece la encuesta de calidad de vida, donde nos dice que 10 millones de personas, el 10% de la población española, aproximadamente 4 millones de personas viven en esta situación por la cual no pueden hacer frente al pago de esta situación de luz, agua, calefacción. Bien, en Castilla-La Mancha esta situación, por desgracia, es extremadamente dramática, ¿no? Pensad que casi un 10% de la población no puede comer determinados alimentos como la carne, ¿no? Cada 2 días no se pueden permitir esa necesidad de comer carne, ¿no? Y eso está relacionado efectivamente con el poder mantener una temperatura adecuada de casa, fundamentalmente en todas las casas, ¿no? En general, pero fundamentalmente en aquellas donde hay niños pequeños, hay ancianos, etcétera, etcétera, ¿no? En Ciudad Real esto está suponiendo, y verdad que no podamos ofrecer cifras más concretas, las compañías eléctricas fundamentales de energía son muy contrarias a ofrecer datos de los cortes de suministro, ¿no? De tal forma que los datos un poco se derivan de la situación de pobreza en general, ¿no? Pero es que en Ciudad Real esta situación de pobreza la padecen 11.600 personas, ¿no? Que están viviendo por debajo con unos ingresos por debajo de 660 euros. Bueno, ¿en qué consiste, por tanto, la moción? La primera tiene que ver con la acción directa del propio Ayuntamiento de Ciudad Real, si es que acoge, y creemos que no habrá problemas en que acoja esta moción, ¿no? Y que tiene que ver efectivamente con garantizar el suministro de agua, de luz y de gas a todas aquellas familias que tienen problemas económicos para hacer frente a este pago. Esa es la fundamental, ¿no? Pero entendemos también que hay una forma de hacer política que no tiene, o que tiene que ver, mejor dicho, con el ámbito local, pero que por competencias hay que solicitarla a las instancias oportunas y por tanto la moción también incluye 2 medidas que, si bien no son de aplicación directa en el Ayuntamiento, sí que instan al Gobierno central, que es el competente, a dar cuenta de otras medidas que palíen esta situación, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la modificación del IVA. No entendemos cómo en la situación actual el IVA que soporta luz, agua, gas, no sea un IVA reducido. Y por lo tanto instamos a la modificación efectivamente de la Ley 31/1992 en materia de IVA para que estos bienes de primera necesidad cuenten con un IVA reducido. Y en tercer lugar, pues una vez que ha habido una determinada normativa europea y que ha sido traspuesta en el ordenamiento jurídico español, lo que nos instamos al Gobierno es que efectivamente haga una medida, realice, ¿no? Lleve a cabo una ley integral de medidas para prevenir la pobreza energética, ¿no? Y donde efectivamente regule esta situación de suministros eléctricos
de tal forma que no penalice el ahorro en el consumo, al revés, que lo premie, y que penalice, sin embargo, la ineficiencia energética que todavía se produce en tantos y en tantos hogares, ¿no? Del mismo modo, en esta ley tendría cabida, y es su ámbito por competencias, la creación de un bono social a través del cual se pudiese efectivamente hacer frente al pago de luz, agua y gas. En definitiva, lo que queremos con esta moción es, aparte de ayudar a aquellas personas que se encuentran en esta delicada situación, dramática diría yo, pues efectivamente es también dar visibilidad a un problema que normalmente pasa invisible, ¿no? Ese sería un poco el sentido, ¿no? Y el contenido de esta moción. Bueno, la última de las mociones, y no por ello menos importante, tiene que ver con un aspecto que Ciudad Real ha descuidado desde siempre, como es el aspecto cultural, ¿no? Es decir, la cultura en Ciudad Real pues brilla por su ausencia y en muchas ocasiones es una cultura de tiempos antiguos, ¿no? De tiempos viejos. La idea de la moción, que tiene como dar un reconocimiento al poeta nacido en Ciudad Real, Ángel Crespo, va en esa línea, ¿no? Va en la línea de decir, oiga, ¿cómo es posible que personas de la cultura, este señor era un poeta reconocido a niveles, a toda España, ¿no? Pero a nivel europeo, a nivel internacional, ¿cómo es posible que personas de esta altura, ¿no? Cultural no vengan reconocidas en España? 20 años después, este año se cumple del aniversario de su fallecimiento, ¿no? Se han hecho reconocimientos en Italia, se han hecho reconocimientos en Brasil, se han hecho reconocimientos en Portugal, se han hecho reconocimientos en otra parte de España, y nos encontramos ante una situación en la cual Ángel Crespo no tiene ningún tipo de reconocimiento en Ciudad Real, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que efectivamente para contribuir a esa carencia cultural que tiene Ciudad Real, el hacer este tipo de reconocimiento es importante, porque quién sabe si al hilo de ello resulta que hay determinadas personas que no conocían a Ángel Crespo y que de pronto pueden acceder a esa cultura, a esa producción, por otra parte tan rica y tan vasta como ha sido la que produjo fértilmente Ángel Crespo, ¿no? Bueno, ¿en qué se concreta nuestra moción? Pues fijaos, nosotros teníamos como idea principal el hecho de que un lugar público, ¿no? de reunión de la cultura, como son las bibliotecas, pues contara con su nombre. La idea originaria era que la biblioteca estatal tuviese su nombre. Nos encontramos con que efectivamente ya se había hecho reconocimiento a otra persona, a una mujer, a Isabel concretamente, y por lo tanto lo que sí que solicitamos a través de esta moción es que esta biblioteca municipal sí que pueda contar con el nombre de Ángel Crespo, ¿no? Y en su caso de haber determinados problemas o de negarse el pleno, pues en un momento determinado que al menos haya una calle dedicada a Ángel Crespo, ¿no? Como una personalidad relevante no solamente de Ciudad Real, sino a nivel, yo diría, global, ¿no? Bien, la segunda idea tiene que ver necesariamente con que haya una placa del lugar donde él nació, que es la calle Ciruela, concretamente el número 5, y que creo que no costaría nada, y que, como pasa en otros lugares, se conoce también a las ciudades por las personas que la han habitado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, incluso desde el punto de vista de la oferta, ¿no? turística, hacer un recorrido cultural donde efectivamente se señalen qué personajes culturales relevantes desde el punto de vista cultural pues han tenido presencia o han pertenecido a Ciudad Real, ¿no? Bueno, en último lugar, lo que le solicitamos a la Concejalía de Educación es que, por favor, cree un premio nacional, ¿no? llamado Ángel Crespo, que efectivamente estimule, a nivel local, estimule la cultura y concretamente la lectura de la poesía, ¿no? que es un género que no se frecuenta, no se visita tanto como otros géneros, ¿no? como la novela u otro tipo de géneros. Bueno, en definitiva, como veis, son tanto la de la pobreza energética como esta dedicada al poeta Ángel Crespo, son mociones que entendemos que pueden mejorar, como decía antes Javier Heredia, por las condiciones de vida de los ciudadanos de esta ciudad. Pues muchas gracias, y si tenéis preguntas o... ¿La biblioteca municipal tenéis alguna en mente? ¿Alguna biblioteca municipal concretamente para que se llame Ángel Crespo? Nos referimos a esta, la de la Casa de la Cultura, ¿no? que se ha llamado siempre. ¿Ninguna pregunta? Muchas gracias.